Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Miss, Buenas tardes, buenas compañeros. tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos. Uy, qué alegría volvernos a reencontrar. Son Presente. los días rápidamente, buenas tardes. Ya estamos llegando a lo que es la quincena de este mes de abril. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana bonita, que les haya ido bien, pues absolutamente en todo. Ya como cada fin de semana, domingo, por la tardecita, reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma del colegio y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre pensando en ustedes, en que pues no se les complique absolutamente nada. Como siempre, agradeciéndoles también la confianza depositada hacia nuestra institución. Recordarles que estamos a nivel nacional. Por favor, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Que la distancia no sea impedimento para formar parte de lo que es la familia del Colegio Sanes, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. El día de hoy estamos culminando ya lo que es este curso de matemática. Las dos semanas, 2 fines de semana restantes vamos a trabajar lo que son los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, el día de hoy culminamos matemática. Es por demás recordarles las dudas, inconveniencias, sugerencias. Por favor, con mucha confianza, simplemente me lo hacen saber. Ya está. Ahora sí voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Miss, sí se puede ver. Excelente. Gracias. Muy bien, entonces, vamos a hablar de lo que vienen a ser el día de hoy los ángulos. En primer lugar, pues estamos con el curso más bonito, el curso de matemática. El tema ya lo dije, ángulos. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia, sugerencias por ahí, nosotros encantadísimos de poder escucharlos. Sí, encantadísimos de poder escucharlos. Muy bien, entonces, vamos a empezar hablando de este tema tan bonito que vienen a ser los ángulos. ¿Qué serán los ángulos? Dice, se denomina ángulos a la abertura entre dos líneas de cualquier tipo que ocurren en un punto común llamado vértice. Es decir, ángulo es la figura formada por dos líneas con una intersección. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de esta palabrita ángulos, el ángulo en primer lugar es la unión, dice. Es cuando nosotros vamos a tener un vértice, vértice se le llama punto, al punto se le llama vértice, y de este vértice va a salir una línea. De este mismo vértice va a salir otra línea. Y este espacio, esta abertura que se formó, esto viene a ser mi ángulo. Esto es el ángulo. Entonces, por eso se dice que el ángulo es la abertura entre dos líneas de cualquier tipo. Eso es el ángulo. Cuando nosotros hablamos del ángulo, pues todo ángulo que tiene un vértice, tiene vértice. ¿Qué más? ¿Qué tiene? Tiene dos lados, ¿cierto? Tiene dos lados. Yo lo puedo poner esto como supuestamente siempre va a ir con flechita porque va a continuar el ángulo. Puedo tener mi vértice que se llame O y puedo tener O, mi lado OA. O voy a tener, acá lo voy a poner una letra B por decir, tengo mi lado OB. Entonces, cuando hablamos de ángulo, todo ángulo tiene un vértice. ¿Qué es el vértice? Es el punto. Es el punto de donde salen, de donde parten mis líneas. Esta abertura que se formó al momento de salir esas dos líneas, pues este espacio, esto es el ángulo.
Ese es el ángulo. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, a los ángulos siempre mayormente pues se les denota con las letras griegas, ¿sí? Con las letras griegas. Este simbolito de acá se le llama alfa. El simbolito de acá se le llama beta. El simbolito de acá se le llama teta, ¿sí? Se le llama teta. Entonces, siempre mayormente se trabajan con esas letras griegas. Entonces, ya saben, ángulo es el espacio, es la abertura que está formada en base a la unión de dos líneas. Estas líneas se juntan en un solo punto llamado vértice y esta abertura es mi ángulo. Cuando nosotros hablamos de los ángulos para su construcción, porque nosotros tenemos que construir nuestro ángulo, esto lo vamos a trabajar con un instrumento que es muy, muy importante, que es nuestro compás. Nuestro compás. ¿No? Me imagino que ustedes conocen el compás. El compás más o menos tiene esta forma. Más o menos tiene así. Tiene dos puntas, es como si tuviese dos piernitas por ahí. A ver, vamos a dibujarlo bonito. Por acá. Ahí está. Así es el compás. En una de las puntas, en una de las piernitas, tiene una punta. Esta punta es una punta de acero. Sí, es como una agujita ahí que tiene, es una punta de acero. En la otra punta, y acá es donde nosotros vamos a colocar, pues, nuestro lápiz. Un lápiz. ¿Sí? Así más o menos es el compás. No soy buena dibujante, pero tiene esa forma. Para nosotros poder hacer la construcción de nuestro ángulo, pues vamos a trabajar con este material y a la vez vamos a trabajar con otro material que es muy importante, que viene a ser nuestro transportador. Estos son los materiales que nos van a servir para nosotros poder trabajar un ángulo, porque vamos a hablar de lo que es la bisectriz en un ángulo y todo ello. Entonces, estos son nuestros materiales de trabajo para nosotros poder trabajar en este tema. Lo primero que vamos a ver es los tipos de ángulos. Y acá vamos a tener según su abertura. Vamos a tener los ángulos agudos. ¿Por qué se les llama ángulos agudos? Porque estos ángulos van a ser pequeñitos. Fíjense, son ángulos pequeñitos. Se les llama ángulos agudos porque la medida de estos ángulos van a ser menores a 90 grados. Menores a 90 grados. Tenemos el ángulo recto. ¿Por qué se le llama ángulo recto? Porque acá la medida de esto va a ser igual a 90 grados. Igual a 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso. ¿Por qué se le llama obtuso? Pero ahora nuestro ángulo va a ser mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Tenemos el ángulo llano. ¿Por qué se le llama ángulo llano? Porque esto va a ser igual a 180 grados. A 180 grados. 180 grados. Tenemos el ángulo oblicuo. ¿Por qué se le llama oblicuo? Porque esto va a ser mayor a 180 grados. Mayor a 180 grados. Y tenemos el ángulo perigonal, o más conocido como el ángulo de la vuelta completa, que esto va a ser igual a 360 grados. Entonces, cuando nosotros hablamos de ángulos, vamos a hablar del ángulo agudo, vamos a hablar del ángulo recto, vamos a hablar del ángulo obtuso, del ángulo llano, del ángulo oblicuo y del ángulo perigonal, o más conocido como el ángulo de la vuelta completa, que mide 360 grados. Cuando nosotros vamos a medir los ángulos,
Para eso, nuestro material de trabajo es nuestro transportador. Nuestro transportador es una reglita que tiene, se puede decir, como mitad de una circunferencia, ¿cierto? Me imagino que muchos de ustedes lo conocen, quizás por ahí tienen en casa. Esta forma tiene nuestro transportador. Con esto es nuestro material para nosotros medir un ángulo, para construir nuestro ángulo. ¿Y cómo así? ¿Cómo así es que con esto voy a medir mi ángulo o voy a construir mi ángulo? Cuando nosotros hablamos de este material que es el transportador, pues todo transportador en primer lugar tiene un punto medio. Todo transportador tiene un punto medio acá. Todos los transportadores tienen un punto medio. Todos los transportadores también cuentan con estos números que vemos acá. En este caso vemos dos números, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90 y llegamos acá a los 180. Y también encontramos unas cantidades más arribita que empieza del 0 de acá, de la izquierda, 0, 10, 20, 30, 40, 50 y llega hasta el 180. ¿Cierto? Imagínense, un ángulo, dice, siempre tiene que ser mayor que 0, siempre. Porque si nosotros tenemos solamente el 0, tendría mi línea recta. Mi línea recta. Y ahí no hay ningún ángulo. No hay ningún ángulo, porque como es 0, simplemente es una línea recta. Y para que sea ángulo, recuerden que ángulo es una abertura. Es una abertura, la unión de dos líneas. Ese es un ángulo. Entonces, ¿para qué me sirven esos numeritos de arriba, por decir? El primer numerito, en este caso los que empiezan del 0 de la derecha de acá, es para yo construir los ángulos o medir los ángulos que estén con abertura hacia la derecha. Es decir, imagínense si a mí me dicen, construye un ángulo que mida 40 grados, con sentido con abertura a la derecha. Entonces yo digo, muy bien, mi línea 0 está acá y me voy a fijar 0, 10, 20, el 40 está acá. El 40 está acá. Por lo tanto, si nosotros vamos a construir un ángulo de 40 grados, este ángulo mide exactamente 40 grados, con abertura a la derecha. ¿Qué pasa si me dicen, construye un ángulo, por decir, de 30 grados con abertura a la izquierda? A la izquierda. Ahora tengo que trabajar con el 0 de la izquierda. Punto medio voy a unir. Voy a unir con el 0. Aquí está el 0. Me dijeron 30 grados con abertura a la izquierda. Voy a contar con los números de arriba. 0, 10, 20, 30. Acá está el 30. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora, pues es unir al punto medio y este es mi ángulo que mide 30 grados. 30 grados. Para eso me sirven esos numeritos que tenemos ahí en el transportador. Me dicen construye un ángulo por decir que mida 80 grados con abertura a la derecha. Muy bien, digo. Como me dijeron a la derecha, tengo que trabajar con el 0 de la derecha. El 0 de la derecha está abajito. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí está el 80. Por lo tanto, este ángulo de acá, punto medio del 0, esto sería 80 grados. 80 grados. Ustedes recuerden acá, fíjense, ángulos agudos menores que 90. Ángulos agudos menores que 90. El 40 es agudo, el 80 es agudo, porque son menores a 90 grados. ¿Y qué hubiese pasado? Me dicen, construye un ángulo recto, 90 grados. Los 90 sí está acá. 90 en ambos sentidos coinciden en la misma dirección porque van a llegar en forma perpendicular. 90 grados. Ahí está, 90 grados. 90 grados. Entonces, cuando es un ángulo que mide 90 grados, eso es un ángulo recto.
90 grados. ¿Y qué pasa si son mayores de 90? Me dicen construye un ángulo de 130 con abertura a la derecha, por decir. Voy a borrarlo de acá para que puedan visualizarlo. Me dicen construye un ángulo con abertura a la derecha que mida 130 grados. Ah, ya, abertura a la derecha con el cero de la derecha entonces. Voy a unir el punto medio con el cero de la derecha. Me dijeron 130 con los números de abajo. 90, 100, 110, 120. Ah, este ángulo va a ser acá. Este ángulo va a ser acá. Y esto es mi ángulo, 130, mayor a 90 grados. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a construir ángulos. Podemos medir ángulos. Imagínense si nosotros tenemos esta gráfica de acá. Me dicen, mide cuánto es este ángulo, cuánto de medida tendrá. Lo único que tendríamos que hacer es trasladar este transportador acá. Hacer coincidir el punto medio con el vértice acá. El cero, como está con abertura a la derecha, con el cero de la derecha. Y más o menos, pues este ángulo no llega a 90, medirá unos 60 grados. Pero eso lo tendríamos que medir exactamente para nosotros decir, este ángulo mide tanto con nuestro transportador, porque este es el material de trabajo para nosotros poder medir y construir nuestros ángulos. Acá lo tenemos un poquito más grande. Todo transportador, ya les dije, tiene un punto medio. Todo transportador. De este punto medio a la derecha tengo un cero. De este punto medio a la izquierda tengo otro cero. Si quiero construir mi ángulo o quiero medir un ángulo que esté con abertura a la derecha, voy a trabajar con el cero de la derecha, es decir, con los números de abajo. Y si quiero medir un ángulo que esté con abertura a la izquierda, voy a trabajar con el cero de la izquierda, es decir, con los números que están arriba. Para eso me sirven esas cantidades. Me dicen construye un ángulo, por decir, de 160 con abertura a la izquierda. A la izquierda. Tengo que trabajar con el cero de la izquierda. Entonces tendré que hacer coincidir el punto medio con el cero. Ya está. Y luego me dijeron 160 con los números de arriba. Cuidadito y que acá tengo un 160 y yo lo uno acá. No, estoy trabajando con los ceros de arriba, con el cero de arriba, con los números de arriba. 160. El 160 está acá. Y lo único que tendría que hacer, pues, es unir. Y esto obviamente cuando nosotros lo trabajamos en físico, lo trabajamos con nuestro material, lo trabajamos en el cuaderno, ustedes quizás ahí tienen, trabájenlo. Nos van a salir ángulos más exactos. Y como vamos a trabajar con rectas, pues nuestras rayas también nuestras rayas también van a ser rectas. Pero para eso nos sirve el transportador. El transportador es la herramienta, es el material para nosotros poder construir, para nosotros poder medir exactamente cuánto es ese ángulo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, vamos a hablar de los ángulos consecutivos. Consecutivos. ¿A qué se refiere con ángulos consecutivos? Ángulos seguidos. Fíjense, acá yo tengo ángulos consecutivos. A o B es un ángulo. B o C es otro ángulo. C o D es otro ángulo. Estos son consecutivos. Se les llama consecutivos porque se puede decir que comparten también a uno de los lados. A o B y B o C. Ya, el B se repite. Es un lado compartido. B o C, C o D. El D también. El C también es un lado compartido. Porque es un ángulo B o C y a la vez es un ángulo C o D. Entonces, cuando ustedes tienen ángulos consecutivos seguidos, a veces nos dicen, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D. Pues que tienen un mismo vértice, consecutivos, seguidos. A o B, B o C, C o D.
cuando ustedes encuentran la forma de denotar un ángulo, fíjense, denotar un ángulo, nosotros lo podemos encontrar al ángulo así, ángulo. O caso contrario, podemos encontrarlo con un sombrerito. Imagínense si yo tengo mi ángulo acá, A, O, B. A, O, B. Esto es mi ángulo. Entonces, ¿cómo es que me van a dar en los ejercicios? O quizás me dicen, construye un ángulo A o B. Siempre la letra que está acá, el punto, el vértice, esta letra va a ir al medio. A o B. Sería un pecado para mí decir A, B, o B, A, O. No. A, O, B. La letra del vértice siempre está en el medio. O caso contrario, me pueden poner A, O, B, y en la letra del medio, como acá está el ángulo, acá me ponen el sombrerito. Cualquiera de esas dos formas es la forma de denotar un ángulo. Sí, cualquiera de esas formas. Entonces ya saben, ángulo es la abertura formada por la unión de dos líneas de dos rectas. Estas dos líneas, dos rectas se juntan en un punto llamado vértice y este espacio, esta abertura, pues es mi ángulo. Para nosotros poder medir los ángulos, para nosotros poder decir exactamente este ángulo mide tanto, tenemos que utilizar nuestro material que es el transportador. Con el transportador nosotros construimos, con el transportador nosotros medimos nuestros ángulos. El transportador. Ya saben, el transportador tiene dos numeritos, uno abajo, uno arriba. Si quiero construir ángulos mirando con abertura a la derecha, el 0 de la derecha y por ende con los números de abajo. Si quiero construir ángulos con abertura a la izquierda, el 0 de la izquierda. Por ende, con las cantidades de arriba. O en algunos transportadores, el de la izquierda está abajo y el de la derecha está arriba. Eso no importa la ubicación. Pero si ustedes tienen seguros, quieren construir a la derecha con el 0 de la derecha. Quieren construir con abertura a la izquierda, el 0 de la izquierda. Así se trabaja con lo que es el transportador. Cuando nosotros hablamos de un ángulo, vamos a tener la bisectriz en un ángulo. ¿Y qué es bisectriz? Bisectriz va a ser otra línea que nosotros vamos a trazar del mismo vértice, pero al momento de trazar esta línea tiene que dividir a mi ángulo en dos ángulos igualitos. Igualitos. ¿Qué quiere decir? Imagínense si yo tengo un ángulo, tengo mi ángulo BOC, 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 BOC. Me dicen que este ángulo, un ejemplo, mide 20 grados, porque los ángulos siempre lo vamos a medir en grados. Y me dice, se traza una bisectriz. Ah, bisectriz es otra línea. Y cuando nos hablan de bisectriz, pues bisectriz dividió a este ángulo en dos partes iguales. Esto será 10 y esto será 10. Eso es bisectriz. Bisectriz es cuando nosotros vamos a dividir al ángulo en dos ángulos iguales. En dos ángulos iguales. En dos ángulos iguales. Ahora, imagínense si nosotros tenemos un ángulo, como se dice la palabra al champazo, si trazamos una línea, pues no vamos a dividir al ángulo exactamente en dos ángulos iguales. No vamos a poder dividir. Para eso tenemos este material, que es el material de nuestro compás. Hace rato ya les expliqué el compás, de cómo era el compás, que tiene las dos puntitas, la una puntita de acero y en la otra puntita lleva el lápiz. Para nosotros poder hacer la construcción de una bisectriz es que nos sirve el compás. ¿De qué manera? Ustedes ya saben que para nosotros poder construir en primer lugar el ángulo, hemos utilizado nuestro transportador. Acá nosotros tenemos nuestro ángulo AOB. AOB.
Tenemos una línea acá que es OA, tenemos el vértice y tenemos otra línea que es OB, ¿cierto? Que es OB. Ahí está. Esta abertura es el ángulo. Supongamos que ese ángulo no mide 90, porque para que mida 90, recuerden que tiene que ser recto acá. Mide menos de 90, vamos a suponer que mida 70. Que mida 70. Obviamente, si nosotros estuviésemos con nuestro transportador, supiéramos exactamente cuánto mide ese ángulo y pues con el transportador mismo también dijéramos, ya como este ángulo mide 70, entonces mitad de 70, 35, podemos trazarlo. Pero supongamos que nosotros no tenemos el transportador o caso contrario nos dicen sin uso del transportador, sino con tu compás. Construye la bisectriz. Ustedes acá ya pueden observar el compás un poquito más claro, ¿cierto? Tiene la punta de acero y tiene la punta del lápiz, tiene esta forma más o menos como dos piernitas, ahí tiene para nosotros poder agarrar la puntita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para nosotros poder construir una bisectriz exacta, ojo, exacta, que sí divide, que ese ángulo en dos partes igualitos, lo primero que vamos a hacer es la punta de acero a nuestro compás, en primer lugar. Vamos a hacerle una abertura. No tan grande, obviamente, que tenemos que trabajar de acuerdo al ángulo que nosotros tenemos. Vamos a hacer una abertura a nuestro compás. En primer lugar, lo que vamos a hacer es la punta de acero se coloca en el vértice de acá. La punta de acero. Hacemos una pequeña abertura, más o menos calculando el tamaño de nuestro ángulo, porque no lo podemos trabajar. Imagínense, si tengo un ángulo pequeño, trabajar una abertura grande, no, pues. Una abertura, pues que esté acorde con nuestro ángulo. La punta de acero para acá, hacemos la abertura y nosotros vamos a marcar con la punta de lápiz. Esto es lo primero que han construido. La punta de la punta de acero está ubicado acá, hicieron una abertura y marcaron esta línea que ustedes ven acá. Sin mover la abertura de nuestro compás, vamos a trasladar. ¿Qué trasladamos? La punta de acero ahora se viene acá, en esta intersección, donde se han juntado la línea que hemos trazado con nuestro lado. En este puntito trasladamos, ojo, trasladamos nada más la punta de acero, no movemos la abertura. Una vez que hayamos hecho eso, lo que vamos a hacer es, vamos a construir tipo un círculo, una circunferencia completa con nuestro compás, porque el compás es la herramienta que nos ayuda a construir todo lo que son circulares. Entonces vamos a marcar, construimos ahí, marcamos ahí. Sin mover la abertura de nuestro compás, ojo, sin mover la abertura de nuestro compás, vamos a trasladar esta punta ahora ya, en el otro lado. La intersección de la primera, lo que hemos marcado con el lado, en este puntito. Movemos la punta de acero. Sin mover la abertura, sin mover la abertura. Y nuevamente marcamos acá con la punta del lápiz. Marcamos acá. Y esto acá, nosotros hemos tenido un punto de intersección de estas dos marquitas. Y este punto de intersección es el punto por donde debe pasar nuestra línea que va a ser bisectriz. Y esto dividió a mi ángulo en dos ángulos exactamente igualitos, exactamente iguales. Y con eso construimos la bisectriz. Bisectriz es la línea que va a dividir al ángulo en dos ángulos iguales. Acá tenemos ángulos agudos, ya saben, menores a 90, ángulos rectos iguales a 90, ángulos obtusos mayores a 90. Tenemos los tipos de ángulos según su abertura. Tenemos los llanos, 180, ¿cierto? 180. Tenemos los ángulos que son mayores a 180 y tenemos el ángulo completo, la vuelta completa, que mide 360 grados.
Cuando nosotros hablamos de los ángulos, vamos a hablar de las propiedades de los ángulos. Propiedades muy importantes en los ángulos. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros tenemos un ángulo recto, 90 grados, recuerden, 90 grados, el cuadrito significa 90 grados, pues dentro de ello nosotros podemos tener 2, 3, cuantos ángulos nos vean. Pero ¿qué dice la propiedad? Toda la suma de ellos, de esos ángulos, tienen que ser igual a 90 grados. Toda la suma de ellos. Imagínense si nosotros yo tengo mi ángulo recto, por acá trazo una línea, por acá tengo, por decir, x menos 5, y por acá tengo, supongamos, 20. Me dicen calcular x. Calcular x. Entonces yo digo, x menos 5 más 20, la suma tiene que ser siempre 90 grados. X menos 5 yo no puedo restar. Voy a trabajar acá. 20 menos 5 es 15. X más 15 es igual a 90. El 15 yo no puedo sumar con X. Ese 15 tiene que pasar al otro lado, pero restando 90 menos 15. Y esto será el valor de X. 10 menos 5, 5. 8 menos 1, 7, 75. 75 grados. Por lo tanto, el valor de X es 75. 75 menos 5, 70. Vamos a comprobar, ¿ah? 75 nos salió el valor de X. 75 menos 5, 70. 70 más 20, ahí está 90 grados. Porque esto es un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. El siguiente son ángulos opuestos por el vértice. ¿A qué se refiere con ángulos opuestos por el vértice? Pues son aquellos ángulos que están frente a frente, pero detrás de. Así lo vamos a decir, frente a frente, pero hay una barrerita que los separa. Pero están así a espaldita, espalda con espalda. Entonces, esos son ángulos opuestos. Cuando nosotros tenemos ángulos opuestos por el vértice, pues estos ángulos son igualitos. Miden lo mismo. Miden lo mismo. A es igual a B. Puedo tener acá X y puedo tener acá Y. X es igual a Y. X es igual a Y. X es igual a Y. Son ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Y en el siguiente tenemos los ángulos llanos. ¿Cuándo se les llama ángulos llanos? Pues cuando nosotros tenemos, fíjense acá nuestra figura, ángulos llanos. ¿Qué son los ángulos llanos? Sobre una recta, a un solo lado de la recta. Puede estar al lado de arriba, puede estar al lado de abajo. Puedo tener en este sentido ángulos por acá. Puedo tener ángulos que estén en este sentido, ángulos por acá. Puedo tener ángulos en este sentido. Pero si yo tengo ángulos a un solo lado de mi recta, la suma de todos ellos siempre va a ser 180 grados. Siempre va a ser 180 grados. La suma de todos ellos. Este es un ángulo llano. Entonces, estas son propiedades de lo que vienen a ser nuestros ángulos. Imagínense que a mí me digan y me dicen hallar X. Hallar X. Hallar X. Me dan un ángulo, en este caso un ángulo llano, y me dicen que el valor de acá vale 2X, el valor de acá vale 8X, y el valor de acá pues vale 30, supongamos. Me piden hallar X. Entonces yo digo, estos ángulos se encuentran a un solo lado de la recta. Esos son ángulos llanos. ¿Y qué son los ángulos llanos? Pues iguales a 180. Entonces lo que nosotros tendríamos que sacar es 2X más 8X más 30. Esto va a ser igual a 180. A 180. ¿Puedo sumar 2X con 8X? Claro que sí. Ambos tienen X. 10X. El 30 sí no se puede sumar.
El 30 no se puede sumar porque el 30 no tiene X. Tiene que irse para el otro lado, pero con signo cambiado. Menos 30. 10X es igual 180 menos 30, eso da 150. Y X es igual 150 entre 10. Y 150 entre 10, mochamos ahí las bolitas. 15 entre 1, la respuesta es 15. X vale 15. ¿Cómo comprobamos? Si queremos estar tan seguros, 2 por 15. Porque X vale 15. 2 por 15, esto es 30. 8 por 15. ¿Y 8 por 15 cuánto es? 8 por 5, 40. 8 por 1, 8, 9, 10, 11, 12, 120. Y acá tenemos el 30. La suma de los tres nos tiene que dar 180, porque es un ángulo llano. 120 más 30, 150. 150 más 30, ahí están los 180 grados. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder resolver cualquier tipo de ejercicios. Imagínense si me dicen hallar X o hallar la letra que sea. Hallar A. Vamos a ponerle hallar A. Hallar A. Y lo que nos dan a nosotros es, me dan este tipo de ejercicios. Me dan este tipo de ejercicios. Me dicen A más 50. Y lo de acá me dicen que vale 80. Entonces yo digo, esto están detrás de este punto en este caso. Por lo tanto, son opuestos por el vértice. ¿Y qué cumple cuando son opuestos por el vértice? Pues que estos ángulos son iguales. A más 50. Estamos trabajando con grados porque siempre los ángulos son en grados. Tiene que ser igual a 80. Con 50 yo no puedo sumar porque A es letra y 50 pues es un número. 80 menos 50, porque el 50 va a pasar a restar. Por lo tanto, el valor de A sería 30. 30 grados. A vale 30 grados. ¿Cómo estar seguros? Yo digo, tienen que ser iguales. Si A vale 30, 30 más 50, 80. 80 y 80 son ángulos iguales. Son ángulos iguales. ¿Y qué pasaría si me hubiesen preguntado y me hubiesen dicho hallar por decir hallar Y? Hallar Y. Y ahora lo que me dan es, tengo un punto, tengo una línea, tengo una línea, tengo una línea, y por acá tengo una línea. Y por acá todavía puedo tener una línea. Tengo X o Y, en este caso Y. Tengo Y. Tengo 20. Tengo 60. Todo es en grados. Y por acá tengo 40. Me piden hallar Y. Esto es muy diferente. Yo no puedo decir acá son ángulos opuestos por el vértice, ¿cierto? Lo que acá yo tengo es, sobre un punto, sobre un vértice, tengo ángulos a su alrededor. A su alrededor. Alrededor de mi vértice. Y cuando eso tengo, acá tengo que hablar que es un ángulo de la vuelta completa. ¿Y cuánto mide de la vuelta completa? De la vuelta completa mide 360 grados. Entonces, cuando yo voy a trabajar, pues yo digo Y más 40 grados, más 60 grados, más 20 grados. Y esto va a ser igual ya no a 180, porque fíjense, 180 es a un solo lado de la recta. Cuando está alrededor de mi punto, alrededor, esto ya vale 360 grados. Entonces digo 360 grados. Y esto ya es ecuación. Y más Y, ¿puedo trabajar? Claro que sí. 2Y. Voy a sumar 60 más 40, 100 más 20, 120 grados. Esto va a ser igual a 360. 2Y va a ser igual, el 120 lo voy a pasar al otro lado, pero restando 360 menos 120. 2Y va a ser igual, 0 menos 0 es 0, 6 menos 2 es 4 y 3 menos 1, esto es 2, 240.
el 2 está multiplicando, tiene que bajar a dividir 240 entre 2 y automáticamente y vale 2 entre 2, 1, 4 entre 2, 2 y 0 entre 2, 0. 120 grados. Y vale 120. 120, 120 más 20 más 60 más 40, la suma tiene que darme 360 grados. 360 grados. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, también vamos a hablar de lo que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Qué serán los ángulos complementarios? Pues dice que dos ángulos son complementarios cuando la suma de ellos son 90 grados. Y dos ángulos son suplementarios cuando la suma de ellos son 180 grados. Así de fácil. A veces, cuando nos hablan de los ángulos complementarios, mayormente para nosotros no poder tener ninguna dificultad, quizás al momento de poder recordar, pues vamos a relacionarlos con un partido de fútbol. Ustedes saben que cuando están en los 90 minutos, pues ahí el narrador dice, ¿verdad? Estamos en los tiempos complementarios, el Perú está empatando, dicen así. 90 grados. Complementario se le denota con complementario. Complementario. Vamos a escribirlo por acá. Complementario. Son complementarios cuando la suma de ellos son iguales a 90 grados. 90 grados. 90 grados. Si yo tengo por decir dos ángulos, tengo un ángulo X y puedo tener un ángulo Y, la suma de ellos van a ser igual a 90 grados. Esos son los complementarios. Complementarios. Pero cuando nosotros hablamos de los suplementarios, que esto también lo hablan en un partido de fútbol, estamos en los tiempos suplementarios. Suplementarios ya son mayores de 90 grados y nosotros acá lo relacionamos con 180. Con 180 grados. Entonces, para que dos ángulos sean suplementarios, la suma de ellos, pues tiene que ser igual a 180. X más Y es igual a 180. Entonces, cuando nos hablan de los complementarios, es igual a 90. Y cuando nos hablan de los suplementarios, esto es igual a 180. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos el complemento, por decir, de un ángulo? Complemento de un ángulo. Complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo, el complemento de un ángulo simplemente es la resta. ¿De quién? De 90 menos el ángulo. Imagínense si me dice hallar el complemento de 20. Entonces, lo único que tengo que hacer es, complemento es 90 grados menos 20 grados, 90 menos 20, esto es 70. Entonces, el complemento de 20 es 70. ¿Y cómo nosotros hallamos el suplemento de un ángulo? Suplemento de un ángulo. Suplemento de un ángulo. Cuando nosotros hablamos del suplemento de un ángulo, simplemente me piden por decir, suplemento es S. Suplemento de 120, hallar el suplemento de 120. Suplemento es 180 menos 120. Y 180 menos 120, esto es 60. Por lo tanto, es 60. Es 60. ¿Qué pasa si me piden hallar, por decir, 2 veces el complemento? Hallar el complemento del complemento de 40. El complemento de 40. Nosotros tendríamos que hacerlo. Complemento es 90 menos, fíjense, 90, esto de este complemento, menos 90 menos 40. 90 menos 40, ¿cierto? 90 menos 40, esto es 50.
y tendríamos 90 menos 50, esto es 40. Pero ¿cómo nosotros podemos hallarlo más fácilmente el complemento de un ángulo? Fíjense acá. Cuando ustedes ven que se repite un número par de veces, en este caso tengo 2 veces el complemento, automáticamente lo elimino a los 2 y la respuesta es la medida del ángulo, 40. 40. ¿Qué pasa si me piden hallar el complemento del complemento del complemento, por decir, de 60? Me piden hallar el complemento del complemento del complemento de 60. Entonces, rápidamente nosotros eliminamos el número par de veces. Esta parejita se va a descansar. Uy, se quedó soltero. Trabajamos pues solamente con el complemento de 60. ¿Y cómo hallamos el complemento? 90 menos 60. Y 90 menos 60, eso nos da 30. Lo mismo funciona en el suplemento. Si me dicen el suplemento del suplemento, por decir, de 80, ¿a qué es igual? Como se repite un par de veces, los dos se van a descansar y nos quedamos con el ángulo que viene a ser respuesta. Respuesta es 80. ¿Qué hubiese pasado si me dan suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de 160? Ah, ya. 1, 2 se van a descansar. 1, 2 se van a descansar. Uy, me quedé solito con el ángulo. Y eso es respuesta. 160 es la respuesta. Me dicen ayer el suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento, por decir, de 140. Me piden hallar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, si son parejitas se van, parejitas se van, parejitas se van. Uy, se quedó sin parejita. Entonces lo único que tenemos que hallar es el suplemento de 140. ¿Y cómo hallamos el suplemento de 140? 180 menos 140. Y 180 menos 140, esto es 40. Y de esa manera nosotros estaríamos encontrando pues el suplemento de 140. Entonces, cuando ustedes ven ángulos, hay muchas cosas que trabajar en ángulos. Ya conocemos qué son los ángulos. Ya sabemos qué clase de ángulos tenemos. Ya sabemos que cuando nosotros queremos construir ángulos, tenemos ahí nuestro transportador. Si queremos construir una bisectriz perfecta, tenemos nuestro compás. Cuando hablamos de los ángulos, vamos a hablar de las propiedades de los ángulos. Cuando ustedes ven un cuadrito, eso es 90 grados. No es que se hayan equivocado y por ahí lo han puesto el cuadrito. Eso es 90 grados. La suma de todos los ángulos que están dentro va a ser igual a 90 grados. Cuando ustedes tienen ángulos así, cruzados, opuestos, detrás de, estos ángulos van a ser iguales. Cuando ustedes tienen ángulos solamente a un lado de una recta, esos son los llanos. Siempre la suma de todos ellos van a ser igual a 180. Y si tenemos alrededor de un punto, 360 grados. 360 grados. Cuando hablamos de los ángulos, tenemos los ángulos complementarios y tenemos los ángulos suplementarios. Complementarios, 90 grados. Suplementarios, 180 grados. ¿Cómo se halla el complemento de un ángulo? 90 menos el ángulo. ¿Cómo se halla el suplemento de un ángulo? 180 menos el ángulo. ¿Qué pasa si tenemos complemento, complemento? Ah, si tienes una parejita, elimínalos. Y tu respuesta es la misma medida del ángulo. Si tenemos 3 veces, elimina las parejitas y te quedas con una solo. Y eso es lo único que tienes que trabajar. Lo mismo funciona en el suplemento. Suplemento 180 menos la medida del ángulo. Si tienes parejitas, elimina las parejitas y tu respuesta va a ser la medida del ángulo. Si tengo 5 veces, elimina los 4 parejitas y te quedas con uno solo. Y esos 180 menos la medida de ese ángulo. Y de esa manera nosotros podemos resolver infinidad de ejercicios. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando.
Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? Hola, hola. Se me durmieron, se me durmieron. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. Muy bien, entonces, me parece que no hay dudas, no hay inconveniencias. Vuelvo a repetir, con esto estamos culminando ya lo que son los temas del curso de matemática. Ya la próxima semana vamos a empezar a trabajar los temas del curso de razonamiento matemático y de esa manera pues creo no va a haber ninguna dificultad al momento de que ustedes puedan resolver sus ejercicios. De todas maneras, cualquier duda, inconveniencia que se les pueda presentar, por favor, con mucha confianza, estamos gustosos de poder apoyarlos. Ya me imagino que con esta clase ustedes ya tienen listo lo que son las preguntas de matemática, ¿cierto? Ya están listas esas preguntas para que puedan ser enviadas nada más. Recuerden que estamos contra el tiempo, entonces ganémosle al tiempo. Con unos días de anticipación incluso a sus fechas programadas, pues vamos enviando ya nuestros exámenes, vamos enviando nuestros exámenes. Recordarles también que lo único que tienen que enviar es el desarrollo de las preguntas de los exámenes, nada más. No se den el afán de poder estar pues copiando, transcribiendo lo que es la teoría. Solamente las preguntas del examen. Eso es todo. Respecto a matemática tenemos 5 preguntas nada más. Eso es todo lo que tienen que enviar ustedes. El desarrollo de las 5 preguntas. Ahora también les recomiendo quizás trabajenlo con su procedimiento para que pueda verse mejor y ustedes puedan demostrar pues esos resultados, porque a veces marcamos alternativas nada más y como que no, por ahí no puede, quizás incluso no nos sale la alternativa correcta. En cambio, con el procedimiento, pues ya nosotros podemos demostrar nuestros resultados, ¿sí? Entonces se les recomienda trabajar con el procedimiento, trabajarlo con anticipación. Todos los temas que nosotros trabajamos son netamente nada más de nuestro módulo, nada más de nuestro módulo. Entonces, espero que estas clases, pues en verdad, les ayuden a entender, a recordar esos temas que ustedes los tenían ahí bien olvidaditos. Muy bien, entonces, con esto yo me despido deseándoles que tengan una bonita semana. Ya domingo se terminó. Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora ya para empezar con lo que son los temas del curso de razonamiento matemático. A seguir siempre con nuestros estudios, que nada nos detenga, que el estudio sea una de nuestras prioridades, ¿sí? Muy bien, me despido, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Nos vemos. Chao,